A Pablo se le encomendó ser un apóstol que iba a ir dirigido principalmente a los gentiles, ¿no? Pero tiene este gran anhelo de poder llegar a todas las naciones. Dentro de la primera parte que observamos en estos versículos, 8 versículos al versículo 17, él estaba hablando acerca de cómo es que primeramente él estaba agradeciendo como un pastor que estaba diciendo a los romanos, ustedes me interesan a mí, yo tengo un amor por ustedes, yo quiero ir a predicarles a ustedes, de modo que nos dice en el primer versículo, en el versículo 8, dice, doy gracias a Dios por todos ustedes, ¿no? Está dando un agradecimiento por las personas. Y luego dice él, siguiente sección, porque por todo el mundo se habla de su fe. Entonces, la razón aquí principal por la que Pablo está agradeciendo y quiere ver a estas personas es por la fe. Esto se une al versículo 5, de modo que chequen el versículo 5, es muy importante y lo vamos a recuperar ahorita. Ahorita solamente estoy introduciendo lo que ya vimos las veces pasadas, pero para que tengan el contexto. El versículo 5 estaba hablando acerca de cómo es que había recibido gracia y apostolado, o sea, una misión, él, para promover la obediencia a la fe, ¿sí? Chequen esa parte, obediencia a la fe. Ahora, en el versículo 8 está agradeciendo por los romanos por su fe. Entonces agradece por las personas que tienen fe. Pablo está enamorado de las personas que tienen fe. De modo que él agradece de forma grande a Dios por cada una de las personas que están en una iglesia y que están formando parte de esta obra del ministerio, ¿no? Y luego comienza a decir entonces, el único que puede ser testigo de esto es Dios, porque Dios es el que ve en el centro de nuestros corazones. Es el único que puede saber nuestra fe, ¿sí? Pero, sin embargo, Pablo quiere que ellos también lo sepan, los romanos. Quiere que sepan los romanos que Pablo tiene una convicción muy grande. Ahorita que nos hablaba Luz mientras estaba orando, estaba diciendo ella acerca de cómo es que hay gente que se está entregando por el ministerio, ¿no? Esa parte es muy importante. Se entregan por el ministerio. Pastores, evangelistas, maestros, profetas. Estoy diciendo la lista que viene en Efesios 4:11. Y me faltó uno, pero no me acuerdo cuál es. Apóstoles. Todas esas personas se entregaron por Jesucristo para instruir a la iglesia, ¿sí? Y entonces su iglesia tiene que saber que esas personas provienen de Jesucristo. Nosotros no podemos ir a nuestra iglesia sin conocer que nuestros pastores se están entregando por Jesucristo. Simplemente no puede suceder así, porque si es así, no los estaríamos tomando como nuestros pastores. Entonces Pablo está realizando una cierta defensa de su pastorado y su apostolado delante de los romanos. Y le está diciendo, por tanto, les dice en el versículo 13, y no quiero que ignoren, hermanos, no quiero que ignoren que con frecuencia he hecho planes para ir a verlos, ¿sí? Quiere que sepan ellos que tiene ese amor y ese amor estaba mostrado en planes que no dieron fruto, ¿sí? Algunas veces nuestros pastores están anhelando que puedan estar hablando con nosotros de forma presente, pero no siempre se da, ¿no? Y entonces tenemos que ver que aún así el amor está ahí y es más profundo que solamente el hecho de vernos presencialmente, sino es un amor que se está dando en la parte de tener un deseo de oraciones, de predicar la palabra también, ¿sí? Ahí dije tres cosas. Un deseo de vernos, en este caso, unas oraciones y una predicación de la palabra, ¿sí? Todo esto lo vimos aquí. Si gustan, les voy a pasar el link ahorita, cuando terminemos, para que puedan checarlo si quieren ver la otra ocasión. ¿Va? Y el caso de esto es, entonces terminamos nosotros viendo que Pablo tiene ese amor, ¿sí? Ese amor que es muy profundo, ¿va? Entonces, ahora entramos en la siguiente sección, ¿sí? Dentro de este mismo argumento de Pablo queriendo predicar a las naciones, vamos a ver cómo es que él ve su tarea de predicar a las naciones, ¿sí? Entonces comenzamos leyendo los versículos. Son el versículo 14 y 15 donde tiene que ser el énfasis. ¿Quién tiene una buena voz? Bueno, falta que diga algo Ann. Ann, ¿crees que puedas leer desde el versículo 11 y hacer un énfasis en el versículo 14 y 15, por favor? Terminando en el 15. Sí. Muchas gracias, Ann. Pero, ¿no de qué?
Dice, porque deseo veros, predicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a otros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Muchas gracias, Ana. No, ¿de qué? Dame un segundito. Ujú. Un segundo. Ok, ya está. Va, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vimos aquí? Primeramente, estamos viendo acerca de una obligación o de una deuda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí con Pablo? Si notan la forma en la que está hablando él, que me encanta, por cierto, cuando está... Ay, ya me acordé que vamos a... Espera, ¿eh? Nada más un segundo. Sí, 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 sí. Me perdí un poquito en mi bosquejo. Una disculpa. Está hablando acerca de una deuda, ¿no? Nos dice, yo soy deudor tanto a griegos como a no griegos, a sabios y a no sabios. Ahora, cuando nos está hablando acerca de una deuda, está dando otras razones a las que estaba dando antes. Cuando estaba hablando en los versículos anteriores, él estaba hablando acerca de un deseo de amor, un deseo por servir a Dios, nos dice en el versículo 9, a través del Evangelio, que como estábamos observando, hacía referencia a la parte de la oración, a la parte de la predicación, a la parte de tener un anhelo y un amor por los creyentes, pero aquí en el versículo 14 no está hablando acerca de ese amor, está hablando de una segunda razón por la cual él está yendo, y la razón aquí es la parte de una deuda. Ahora, ¿qué es lo que significa que alguien tenga una deuda? Usualmente cuando nosotros pensamos en una deuda, estamos pensando en algo que se nos es prestado, ¿no? Entonces alguien te presta dinero y cuando tú recibes ese dinero, tú entras en una deuda con estas personas. Cuando tú recibes un préstamo del banco, tú entras en una deuda que tienes que pagar, ¿sí? Ahora, de forma muy común, nosotros podríamos pensar que esta deuda está haciendo referencia a una deuda con Dios, ¿sí? Soy deudor a Dios, ¿sí? Podríamos pensar que está hablando acerca de una obligación que él tiene con Dios, ¿sí? Si nos regresamos unos versículos, por ejemplo, en el versículo 5 que les comentaba hace rato, dice, he recibido gracia y apostolado. En el versículo 1 dice, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, ¿sí? Siervo implica que él está debajo de Cristo, no están en un mismo nivel, y Pablo tiene que responder a todo lo que dice Cristo, ¿sí? Sin embargo, aquí entraríamos en un conflicto. ¿En qué sentido? Cuando nosotros pensamos en una deuda, les digo, se refiere a algo que se paga, ¿sí? Entonces, se paga de la misma forma en la que se dio. Si a mí me prestan 200 pesos, yo pago 200 pesos. O, dependiendo de la forma en la que vengan los intereses, pago eso más el tiempo, pero pago la misma cantidad. O sea, estoy buscando ir por exactamente lo mismo. Diferencia con lo que sucede con Dios. Cuando estamos entrando en una relación con Dios, nosotros no entramos en una deuda, porque eso implicaría que nosotros tendríamos que pagarle a Dios lo que hemos recibido. Si nosotros recibimos perdón por nuestros pecados y recibimos una nueva vida y recibimos también no una condenación eterna, sino una vida eterna, nuestra deuda sería extremadamente enorme y sería imposible de pagar, ¿sí? Más aún que eso, una deuda, en este caso, no haría referencia a la parte de un préstamo, porque nosotros no le pedimos nada a Dios prestado, ¿sí? Nosotros, la forma en la que entramos en una deuda con Dios
fue a través de un robo. ¿Qué hace referencia a un robo? Cuando tú le quitas a alguien lo que es de él, de esa persona. Un segundo. Segundo. Ya está, ahora sí, perdón. Cuando nosotros le quitamos a alguien lo que sea que le pertenece a esa persona, nosotros entramos en una deuda. Ahora esta deuda es porque nosotros tenemos que retribuir exactamente lo que se nos fue quitado. Cuando cada uno de nosotros a alguien le ofenden, usualmente quieren que la respuesta que tengan esas personas sea exactamente la misma que tuvieron con ustedes. Les voy a dar un ejemplo. Si tenemos a alguien que nos está insultando, nuestro más común pensamiento sería uno que se disculpe del insulto, o sea, se disculpe exactamente de aquello que él nos dio o nos quitó al momento de hacer ese insulto. O la segunda respuesta, que sucede también muy comúnmente, es que nosotros reaccionamos dando ese mismo insulto, ¿sí? Entonces reaccionamos de una forma justa. Y nos dice la Biblia, esto existe cuando se quita un ojo, se da un ojo, se quita una mano, se da una mano. Cuando nosotros vemos ese tipo de pensamientos, entonces empezamos a ver que la parte de una deuda también, de un robo, también genera una deuda. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con Dios que nosotros le estábamos quitando? Si nos vamos unos versículos después, en el versículo 23, vemos qué es lo que nosotros le quitamos a Dios. Cada uno de nosotros se convirtió en un idólatra, de acuerdo al primer capítulo, versículo 23, que nos dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, ¿sí? Ahora chequen ahí qué es lo que estaba sucediendo. Dios tenía una merecida gloria que se le tenía que otorgar a él, ¿sí? Dios tenía también, dice aquí, ninguna comparación con todo lo demás, porque todo lo demás era una imagen, no era Dios, ¿sí? Entonces, imagen de hombre corruptible estaba superando para nosotros a Dios. Antes de que cada uno de nosotros llegase a la iglesia, antes de que cada uno de nosotros conociese las escrituras o conociese a Dios, todos éramos idólatras y todos estábamos buscando más bien estas imágenes que a Dios mismo. Entonces le quitábamos una gloria que le pertenecía a Él y se le estábamos atribuyendo a algo más. Era un robo que se estaba realizando en cada uno de nuestros corazones, ¿sí? Ahora, lo que sucede con el Evangelio no es que se consigue una forma de estar nosotros en deuda con Dios, sino que se consigue una forma de nosotros pagar esa deuda que teníamos con Dios, ¿sí? Nosotros caímos de la gloria de Dios, Romanos capítulo 3, versículo 23, pero a través de la obra de Jesucristo fue pagada, fue pagado el precio de nuestra redención. Redención es una palabra que hace referencia a ser comprados nosotros, ¿sí? Entonces está haciendo referencia a un pago. Cuando nosotros vemos la cruz, vemos el pago que se está realizando por cada uno de nosotros. De modo que ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos a Dios, ¿sí? Otra, eso es redención, ¿sí? Otra, cada uno de nosotros entonces recibe esa obra de Jesucristo por gracia. Y entonces regresamos al versículo 1, 5. Dice, en el versículo 5, dice, no está diciéndonos Pablo, yo estoy predicando porque yo tenga una obligación para hacerlo. No está diciéndonos Pablo, yo estoy predicando porque yo tenga que estar pagándole a Dios. Está diciéndonos Pablo en el versículo 5 que Pablo se hizo apóstol por medio de la gracia, ¿sí? Entonces nos dice, hemos recibido gracia y apostolado. Y otra forma de poner eso es, hemos recibido un regalo y hemos recibido un propósito, ¿sí? Pablo no está actuando entonces como apóstol porque él tenga una obligación, sino está hablando como apóstol porque Pablo está viendo un propósito que se le ha sido otorgado. Entonces es un privilegio
Es un regalo que se le ha otorgado, de modo que él no lo hace involuntariamente, como alguien que está negando y está diciendo, yo no quiero hacer esto, pero aún así tengo que hacerlo porque es para Dios. No, Pablo está diciendo, yo puedo hacer esto para Dios y entonces veo algo grande en mi vida, veo algo de extremadamente que no debería estar ahí y entonces, gracia. Gracia entonces es un regalo que ninguno de nosotros merecía, porque merecía exactamente lo contrario a lo que recibió. ¿Sí? Y entonces, esta gracia no puede traer un pago de deuda, porque eso anularía la gracia. Cuando yo les doy un regalo a ustedes, yo no esperaría que ustedes me diesen algo de vuelta. Un regalo se da simplemente para otorgarle algo a otra persona. No se da para poder recibir algo nosotros de vuelta. ¿Sí? Entonces no puede ser esto una deuda que se está realizando con Dios. Entonces, ¿con quién se está realizando la deuda? Nos dice el versículo 14, tengo una deuda tanto con los griegos como con los bárbaros, tanto con los sabios como con los ignorantes. ¿Sí? No es una deuda con Dios, es una deuda con las personas. Y aquí vemos el centro entonces de lo que está realizando Pablo. ¿Sí? El centro de por qué es que él ve como una deuda esto. Entonces, en los versículos anteriores, versículo 8 al versículo 13, estábamos viendo un amor por Dios. ¿Sí? Nos dice el versículo 9, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, ¿sí? Dios es el centro en estos versículos y yo estoy sirviéndole con mi espíritu. Versículo 14 y 15, el centro no es Dios aquí. Aquí el centro son las personas. Y la forma en la que ve Pablo a las personas es yo tengo una deuda con cada una de estas personas. ¿Va? Ahora, ¿qué implica entonces ese tipo de deuda? Porque ahí ya les di dos definiciones de deuda. Una definición es cuando tú pides un préstamo. Otra definición es cuando tú robas algo. Ahora, lo increíble de la Biblia es que esta Biblia está cimentada en un tiempo y está cimentada en unos autores que tienen un propósito. Y a través de eso nosotros conocemos la palabra de Dios de forma perfecta. ¿Sí? La cosa entonces es que hay ciertas palabras que son flexibles. ¿En qué sentido? Que un autor las utiliza en una forma en la que no han sido utilizadas antes. ¿Sí? Entonces, la forma de ver la deuda aquí de Pablo es una definición de deuda que nosotros no tenemos usualmente. ¿Sí? Aquí les va la definición de deuda que tiene Pablo. Pablo está viendo una deuda como una, como una, perdóname, como una deuda que surge de la gracia que él recibió gratuitamente. ¿Sí? Una deuda que surge de la gracia que él recibió gratuitamente. ¿Va? Cada uno de nosotros tiene que ver entonces esta deuda y tiene que tenerla en sus corazones. Lo que sucede con Pablo es que Pablo era el peor de los pecadores, nos confiesa él en 1 Timoteo, nos dice que él era el primero de los pecadores, versículo 15 de 1 Timoteo 1, y nos comenta entonces también que él recibió gracia muy grande de Dios, de modo que él fue el que trabajó más, pero no él, sino la gracia de Dios en él. ¿Sí? Entonces, Pablo recibe esto como un regalo que él no merecía, porque él estaba yendo de forma exactamente contraria a lo que tenía que estar realizando. ¿Sí? Ahora, eso es como alguien que está recibiendo una cura para el cáncer. Y entonces, una vez que se alivia ese cáncer, ahora Pablo es alguien que ha sobrevivido ese cáncer y que tiene la cura. Y Pablo dice, yo lo recibí por gracia y por tanto, yo se lo debo de dar a todos los demás. ¿Sí? Esa es la lógica que tiene Pablo aquí. Yo lo recibí de alguien más, yo no hice nada para merecerlo, no tiene nada que ver con quién era yo. Y entonces, todos los demás también lo merecen en ese sentido. ¿Sí? No lo merecen por sus obras, no lo merecen por quienes van a ser, lo merecen porque Dios lo está dando de forma gratuita. ¿Sí? Entonces Pablo tiene una deuda que se está viendo en cada una de las personas a las que les predica Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las acciones dicen mucho de la forma en la que somos nosotros. Si nosotros, por ejemplo, vamos a través de nuestra vida y de repente llegamos a recibir este mensaje y nuestra vida es salvada y después de eso nosotros nos mantenemos callados y no confesamos este mensaje a nadie,
Lo que estamos diciendo nosotros con esas acciones es que nosotros merecíamos ese mensaje que recibimos de alguna forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no se lo confieso a las demás personas, yo estoy poniéndome arriba de ellos y estoy situándome yo como alguien que sí debía de recibir este mensaje. Usualmente, lo más probable es que ustedes recibieron ese mensaje de una persona, ¿sí? No lo recibieron por algo que hicieron ustedes, lo recibieron porque alguien les predicó a ustedes, ¿sí? Pero si yo me mantengo callado, yo estoy quitándole a otros la oportunidad de poder recibir este mensaje. Y entonces estoy diciendo esto no es gracia, yo lo recibí por quién era yo lo recibí porque Dios vio al futuro y sabía dónde iba a estar yo y que lo iba a aceptar. Estoy diciendo que yo lo recibí por mí mismo, no por Dios. Deja de ser entonces un regalo. Gracia, entonces decimos, es un regalo y un regalo no proviene del que lo recibe. Un regalo proviene del que lo está dando, ¿sí? Entonces la deuda es una deuda que se forma por recibir gratuitamente. Ahora, ¿qué es lo que implica esta deuda? Me refiero a cómo se paga esta deuda con las demás personas. Y eso nos lo dice Pablo en el versículo 15, cuando dice, así que por mi parte, ansioso estoy. Ahora chequen nada más ahí. La palabra así que nos está implicando que esta obligación que tiene Pablo, que nos mencionó en el versículo 14, se está continuando en el versículo 15, ¿sí? Dice Pablo en el versículo 14, tengo una obligación, versículo 15, así que voy a pagar esta obligación o esta deuda, ¿sí? Y la forma en la que lo va a hacer entonces nos dice el versículo 15, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio. ¿Cómo es que se paga esta deuda con las demás personas? Se paga predicando el evangelio. Cada uno de nosotros entonces tiene una deuda con todos los demás de predicar el evangelio de Jesucristo, ¿sí? Y chequen que entonces él está diciendo, estoy ansioso por esto. Nos dice una palabra que está haciendo referencia a que él está listo, a que él está dispuesto, a que él está preparado. Esta palabra ansioso aparece en otra parte del Nuevo Testamento donde está haciendo referencia a cómo es que el espíritu está dispuesto a hacer, pero la carne no está dispuesta, ¿sí? ¿Ubican ese versículo? Entonces, significa, si nosotros vemos eso y estamos viendo un espíritu que está siempre ansioso por estar obrando, esa es la forma en la que está diciendo que tenemos que estar nosotros. Nosotros como personas cristianas tienen que estar constantemente ansiosos por predicar el evangelio, estar preparados, estar buscando realizarlo y estar también dispuestos a realizarlo, ¿sí? No estando limitando nosotros esto por la condición de las ocasiones o por la persona a la que le estamos hablando, mucho menos, ¿sí? Sino estamos haciéndolo, como dice Pablo en el versículo 14, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios. Estas cuatro palabras están haciendo un paralelismo, en el sentido de que de un lado coloca a personas que saben demasiado y del otro lado coloca a personas que son ignorantes al conocimiento que tenían en ese momento, ¿sí? Ahora, lo que hace Pablo cuando pone un extremo y el otro extremo es que dice, nadie se escapa de todo esto. Tanto los que están de este lado como los que están de este lado, todos ellos pueden recibir esto. Y por tanto, cada uno de ellos tiene que recibir la palabra de nosotros cuando entramos en contacto con ellos, ¿sí? Sabios y bárbaros, o griegos ignorantes, como nos dice la versión NBLA. Y entonces nosotros tenemos que ver que esta deuda tiene que ser pagada, que tiene que ser pagada con la predicación del evangelio y que es con todas las personas, porque nadie califica para esta gracia, sino que cada uno de nosotros demuestra que es gracia con una vida dada por Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que ver nosotros esto, amigos? Hay que ver nosotros que literalmente como una iglesia tiene que estar despierta a las ansias que tenía Pablo. Pablo era un pastor que literalmente estaba enfocado completamente en el evangelio y toda su vida iba dirigida a esto. Y nuestras vidas también tienen que ver que hemos recibido gratuitamente este evangelio y que cada una de las personas tienen que recibirlo también, ¿sí? No por, no por lo que han hecho, sino por esto. En el siguiente versículo, Pablo va a decir en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Y cuando dice no me avergüenzo, él está diciendo, hay personas que quieren que nosotros nos avergoncemos de este evangelio, ¿sí?
Nuestro mismo interior quiere que nos avergoncemos de este evangelio, pero nosotros no tenemos que avergonzarnos, tenemos que predicarlo abiertamente, conociendo esto, versículo 17, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Entonces, veamos que hay que predicar de esta forma. Ahora, veamos que no tenemos que limitarnos esto en ningún momento. Chequen esto. Primeramente les decía, hay sabios y hay no sabios, pero chequen el último versículo, el versículo 15, nos dice, así que también estoy ansioso de anunciar el evangelio, también a ustedes, también a ustedes que están en Roma, ¿sí? Eso es muy parecido a que yo dijese aquí a las personas que son creyentes, yo estoy ansioso de anunciarles a ustedes también el evangelio. Y hay quienes pueden tomárselo como algo extraño, porque el evangelio nosotros muchas veces creemos, nada más es el medio por el cual nosotros llegamos a Jesucristo. Y después el evangelio no está ahí. Pero aquí nos dice Pablo, él quiere predicar el evangelio, quiere anunciar el evangelio a la iglesia que está en Roma. Esta carta está dirigida a creyentes. Esta carta está dirigida a personas que ya están cimentadas en su fe, tanto así que en el versículo 8 él agradece por la fe que tienen ellos, que se confiesa en todo el mundo. Entonces, no se limita a sabios y a no sabios, y no se limita a no creyentes y a creyentes. A todos, absolutamente a todos, se les anuncia el evangelio, siempre que nosotros podamos, ¿sí? Porque eso es lo que está realizando cada uno de nosotros. Sí, cada uno de nosotros, cuando está creciendo, cuando está santificándose, él está recibiendo el evangelio de forma más clara. Él o ella está recibiendo el evangelio de forma más clara. Y entre más claro se hacen nuestros corazones la obra de Jesucristo, más cercanos estamos nosotros a Él, ¿sí? De modo que nos dice Colosenses, capítulo 3, versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10 dice, y se han vestido del nuevo hombre, ya recibieron a Jesucristo, ya han sido renovados, ya son nuevas criaturas, se han revestido del nuevo hombre, el cual se va renovando, ¿sí? Entonces ya han sido vestidos, pero este nuevo hombre, a pesar de que ya es nuevo, se va renovando constantemente, conforme, dice, a la imagen de aquel que lo creó, ¿sí? Y en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, dice el versículo 11, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos, ¿sí? Cristo y el evangelio de Cristo está en todos los que son creyentes y tiene que estar de forma renovada, de forma constante en cada uno y ninguno se puede separar de esto, ¿sí? Ninguno puede saltarse esto. Entonces tenemos que predicar nosotros también a cada una de las personas que es creyente y que forma parte de nuestra iglesia, ¿sí? O Primera de Corintios 15, versículo 1 al 4, que también aquí es Pablo hablándole a una iglesia que se encontraba en este caso en Corinto. Y entonces Pablo en el versículo 15, 1 al 4, le dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué. Ya lo prediqué, pero se los quiero hacer saber, hermanos. Versículo 1, dice, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Chequen ahí las formas de los verbos. El cual ustedes recibieron, pasado, y en el cual también ustedes están firmes, presente, ¿sí? Están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser de que hayan creído en vano, ¿sí? Y noten, ese creer tiene que mantenerse toda la vida, porque si se pierde en un momento, y me refiero a dejas de creer tú la persona, es que nunca creíste en verdad, sino que literalmente solamente estabas engañando tu corazón y en el momento en el cual, aquí, la razón por la cual se desvanecen tantas personas de la iglesia, en el momento en el cual choca Dios contigo y entonces las creencias empiezan a conflictuarte, entonces tú te vas, ¿sí? Pero eso implica entonces que tú no habías entrado en contacto con estas creencias, que tú no habías entrado a ver que Dios
es soberano por sobre todos, no habías visto que Dios es quien está eligiendo, no habías visto que Dios es quien está perfeccionándote, que es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe, y tú no tienes nada que ver. Entonces entra en conflicto con el orgullo de las personas. ¿Sí? Versículo 3 de 1 Corintios 15. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Sí? Entonces dice, recibí esto. Y aquí va a decir el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Sí? Ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y todo esto conforme a las Escrituras. Entonces noten dónde están los énfasis que está realizando aquí Pablo. En Jesucristo, en su muerte por el pecado, en su resurrección y en las Escrituras que nos tienen que sostener ahorita, hoy. ¿Sí? Entonces, vemos que es diferente. Entonces, que tenemos que seguir predicando nosotros el Evangelio. ¿Sí? Va. Ahora, último argumento por el cual tenemos que predicar el Evangelio. ¿Va? Aquí, lo que comenté ahorita, tenemos que predicar el Evangelio porque nosotros estamos sostenidos en él. ¿Sí? Eso es 1 Corintios 15, versículo 1. El argumento de Colosenses 3 era porque nosotros tenemos que irnos renovando. ¿Sí? Renovando. Pueden colocarlo en cualquier orden, pero aquí les va. La razón que está detrás de los ojos de Pablo en este pasaje se encuentra en el versículo 5. Versículo 5 dice, otra vez, recibí gracia y apostolado para la obediencia a la fe entre todas las naciones. ¿Sí? Gracia y apostolado, ¿para qué? Para que tengan fe, para que crean en un momento, para que ellos confiesen una oración, no, para que tengan obediencia a la fe. ¿Sí? Obediencia aquí implica una vida completa que está entregándose a Jesucristo en fe. ¿Sí? Entonces ellos obedecen con sus vidas de forma voluntaria, y entonces el Evangelio no puede ser de un solo momento, tiene que ser de una vida completa, porque es una vida de obediencia. ¿Sí? Entonces es para renovarnos, es para estar firmes nosotros, y es para entonces tener una vida de obediencia completa. ¿Sí? Entonces aquí la pregunta que surge para cada uno de nosotros tendría que ser entonces, ¿Pablo recibió gracia y apostolado? Pablo le estaba predicando a las iglesias. Entonces nosotros necesitamos a alguien que esté predicando en nuestra iglesia de la forma en la que estaba haciéndolo Pablo. Basta con que haya un pastor, basta con que estén los que están al frente predicando el Evangelio, o también tendríamos nosotros que predicar el Evangelio. Y eso se resuelve en el versículo 12, en el versículo 12 del primer capítulo. ¿Por qué? Porque en el versículo 12 ya vimos las intenciones de Pablo. Atrás de eso tiene la idea de predicar el Evangelio porque tiene una deuda. ¿Va? Y en el versículo 12 entonces nos dice la forma en la que él ve todo lo que va a suceder cuando llegue a Roma. Dice en el versículo 11, perdón, anhelo verlos para impartir algún don espiritual. Ahora vemos, este don espiritual es la predicación del Evangelio. Ahora dice, a fin de que sean confirmados. Y el versículo 12, aquí está mi énfasis, es decir, para que cuando esté entre ustedes, cuando yo esté con ustedes, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. ¿Sí? Entonces dice Pablo, yo no solamente quiero predicarles el Evangelio, iglesia, quiero que ustedes también me prediquen a mí el Evangelio. Nosotros vamos a actuar en una forma conjunta, en la cual ustedes van a ser confortados por mi predicación y yo voy a ser confortado por su predicación y su fe. ¿Sí? Y entonces tenemos una definición de lo que es un don espiritual. ¿Sí? Un don espiritual nos dice entonces, 1 Corintios, capítulo 12, es algo que poseen cada uno de los miembros que están en la iglesia.
Primera de Corintios capítulo 12 dice en el versículo 7, según recuerdo. Sí, aquí está. Versículo 7. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Sí? Y después va a empezar a hablar acerca de cómo es que somos un cuerpo y cómo es que el cuerpo no puede existir si otra parte del cuerpo no está ahí. ¿Sí? Y el cuerpo no puede decirle una mano al ojo, vete, no te quiero aquí, no te necesito. O una mano a un pie, no le puede decir eso, sino que el cuerpo se hace completo cuando todos los miembros están obrando su lugar y cada uno de los miembros está obrando de acuerdo a lo que le fue dado. ¿Sí? Otro versículo, igual dentro de los dones espirituales. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Nos dice, tenemos que nosotros, voy a leer desde los versículos anteriores, una disculpa. Versículo 8. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Y aquí va el versículo que les decía. Versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úsenlo sirviéndose los unos a los otros, conforme como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces recibimos gracia, recibimos un propósito nosotros y tenemos que estar obrando nosotros como administradores de lo que se nos fue dado. ¿Para qué? Para servirse los unos a los otros, dice el versículo 10. Úsenlos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores. Versículo 11 nos pone unos ejemplos. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. ¿Sí? Algunos se siente llamado a ser pastor, a ser maestro, a ser evangelista. Hable conforme a las palabras de Dios. Versículo 11 continúa. El que sirve, que lo haga con la fortaleza de Dios. Versículo dice, para que en todo sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tiene que ver que está sirviendo en la predicación del Evangelio de varias formas, algunos con palabras, algunos con acciones, algunos otorgando de su tiempo, pero todos nosotros estamos ayudando a esta edificación de las demás personas y estamos siendo edificados, estamos actuando como deudores y como personas a las que se está pagando esa deuda dentro de la iglesia en la que estamos nosotros. Y tenemos una imagen entonces hermosa de un cuerpo que está creciendo. Y entonces regresamos a Romanos. Y un último versículo. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Utiliza esta misma palabra de la deuda, para, para decir cómo es que se tiene que pagar. En otras palabras, no solo predicación del Evangelio, sino que dice el versículo 13, 8. Capítulo 13, versículo 8. Dice, no deban a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Sí? Entonces, aquí, hermanos, hermanas, veamos que hemos recibido una gracia enorme, que no podemos pagarle a Dios, ese era uno de los puntos, que tenemos que pagarle a los demás para demostrar nosotros esa gracia, y que la forma de pagarlo es a través de la predicación del Evangelio, cada uno con los dones que le fueron otorgados, y busquemos construir esos dones y busquemos darlos en servicio para los demás. ¿Va? Meni, ¿me ayudas a orar, porfa? Sí, Pi. Vas. Padre Santo, bendito sea, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por instruirnos, por confrontarnos, Señor, por siempre enseñarnos cosas nuevas, Padre, que aunque las escuchamos muchas veces, a veces no las entendemos como ahorita, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a predicar, Señor, que nos hagas valientes, que nos hagas sabios para saber responder, para saber qué decir, Señor. Te pedimos, Padre, porque todas esas personas que están en la calle escuchen de tu palabra, ya sea por medio de nosotros o por medio de otros hermanos, Señor. Te pedimos que escuchen de ti, que tú pues te les reveles, Señor. Te pedimos que nos ayudes a
estudiar más tu palabra, Señor, a tener un amor hacia tu palabra para así poder compartirla en una muestra de amor hacia nuestros hermanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Claro, amigos. ¿Cómo ven? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Algún comentario? El último versículo que leíste, ¿cuál fue? El último versículo fue Romanos 13, 8. No más. Pues sí. Está bonito. ¿Y de Pedro cuáles fueron los que leíste? De primera de Pedro fue el 4:10, según recuerdo. Sí, 4:10. Sí. Sí, Primera de Pedro 4:10. gracias. Y de primera de Corintios, que también es de los dones, era el 12:7. 12:7. Sí, 12:7. Ese sí lo tengo. Estás. Sí, gracias. Sí, van, amigos. Sí. Pero si ya puedes ir, amigos, porque ya está Beto aquí, entonces está. Pero sí. ¿Yo puedo hacer un comentario? Claro que sí, vení, dale. Bueno, a mí me gustó mucho esta plática, este estudio, porque, bueno, no sé, como que, no sé, ha estado muy raro este sentimiento de amor en esta semana, como que Dios me ha dado muchas cachetadas, muchos golpes con eso de que siento que no amo demasiado a las personas, bueno, a mi familia más bien, que como que, no sé, como que no estoy como, no sé cómo explicarlo, pero como que me hace falta